iPad Pro 12.9, la batería está en 70% de vida. Yo soy Leonardo y en el vídeo de hoy vamos a reemplazar la pila de este dispositivo Apple. Aquí hemos pedido el repuesto de la batería. Para levantar la pantalla utilizamos el horno oficial de Samsung aplicando 70 grados Celsius tiempo de 10 minutos. Utilizamos una púa ultra fina para abrir un hueco. Luego empleamos una púa de plástico para cortar el adhesivo. Vais a ver que levantar la pantalla no es tan fácil y hay que tener algo de experiencia. El truco consiste en no perder la temperatura en la pantalla. Si la pantalla pierde temperatura, entonces se puede romper. Así que hay que calentarla otra vez. Si no tienes un horno, puedes usar una pistola de calor o una plancha. Para levantar la pantalla hay que hacerlo poquito a poco y sin prisa. Esta es una pantalla bastante cara y el precio puede variar entre 250 y 300 euros y por este motivo mucha gente le tiene miedo. La verdad que hay que perder este miedo. Te animo que empieces a reparar los iPad más económicos y luego poquito a poco hacer los Pro.
Incluso las grandes empresas como Apple tienen fallos. El servicio de calidad se ha olvidado este plástico dentro. Es la primera vez que lo veo. Ahora vamos a comprobar la pantalla. Una vez dentro tenemos que quitar los 6 tornillos. Utilizamos un destornillador de tipo estrella. Utilizamos una herramienta de plástico y retiramos el blindaje, que prácticamente es una aula de Faraday contra las interferencias. Se usa como protectora para los campos electrostáticos. Es muy utilizada en las telecomunicaciones. Por este motivo tiene pegada encima esta cinta de color negro. Este es el paso más importante de la reparación. Quitar el conector de la batería a la hora de retirar los flex de la pantalla. Lo mismo hay que hacer cuando conectamos la pantalla. Miles y miles de iPads se han dañado por culpa de este paso tan sencillo. Solo tenemos que introducir una púa de plástico para separar la placa base de la batería. Retiramos los 4 tornillos y levantamos el blindaje. Por fin, podemos separar la pantalla del chasis. Vamos a la parte superior para retirar los 8 tornillos. Quitamos los 4 flex y los 2 cables coaxiales. Si te dedicas a las reparaciones, hay que invertir algo de dinero en una buena plancha de calor. Nosotros en el taller tenemos 5 unidades de diferentes tamaños. Por alrededor aplicamos limpiacontactos. Puedes utilizar cualquier marca. Para más trucos, dame un fuerte like y yo voy a seguir grabando reparaciones reales en nuestro laboratorio. Gracias. Hemos puesto la plancha de calor a 70 grados Celsius. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. En la descripción del vídeo te voy a dejar algunos enlaces de compra para las planchas de calor. Gracias. Hay que trabajar limpio para evitar posibles daños. Por el tamaño que tiene este iPad es muy fácil trabajarlo. Aquí debajo de la pegatina tenemos otro flex pequeño. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de levantar la batería. Tiene una chapa protectora y un tornillo.
para no tardar mucho con la batería, vamos en cámara rápida. Empleamos alcohol isopropílico para limpiar la zona del pegamento antiguo. Ahora podemos pegar la nueva batería y tenemos que hacer el proceso de montaje al revés. No olvidar este paso, es muy importante. Puedes dañar la tablet a la hora de enganchar los conectores de la pantalla. Después de enganchar los dos flex de la pantalla, podemos retirar el plástico protector y apretar el tornillo de la batería. Antes de pegar la pantalla tenéis que comprobar el correcto funcionamiento. Aquí te dejo otro truco. En muchas ocasiones intentamos mantener el adhesivo original, así que utilizamos un poco de alcohol isopropílico para reactivarlo y un poco de calor con la pistola. Ahora podemos pegar la pantalla. Para que se pegue bien, empleamos otra vez el horno. Si no tienes un horno, no pasa nada. Puedes usar una plancha de calor o una pistola de aire caliente.
incluso en el plan casero un secador de pelo. Apretamos un poco las pinzas para que la pantalla se quede bien. Después de 4 horas limpiamos la pantalla. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.